Profesional Contable KBA, Fundación El Contador. Soy Doris Pinto, la persona que siempre está en contacto con todos ustedes. Aprovecho el día de hoy la oportunidad para agradecerles a todos, cada uno de ustedes, la aceptación que han tenido y la gran acogida que nos han dado a nivel nacional. Tenemos una charla virtual con nuestro querido doctor Pedro Zapata, conocido por todos nosotros a nivel nacional por sus libros de contabilidad, los mismos que nos han ayudado muchísimo en nuestra vida estudiantil y también en nuestra profesión. Aquí le tenemos al doctor Pedro Zapata, catedrático de prestigiosas universidades en la capital. Doctor Zapata, un saludo. Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias a la Fundación El Profesional Contable por la oportunidad que me da de dirigirme a los suscriptores y demás personas que están interesadas en actualizarse permanentemente en esta técnica administrativa conocida y profesionalmente desarrollada por los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, la contabilidad. En realidad, desde hace ya casi 2 años y medio, las empresas en el país han tenido que entrar forzadamente a realizar sus ajustes en la tradicional forma de hacer la contabilidad en base de ciertas prácticas, ciertos procedimientos y normas ecuatorianas de contabilidad que fueron editadas, fueron emitidas, que fueron publicadas mediante el registro social en el año 1999. Muchas de ellas no observadas claramente por nuestros profesionales, pero ahora de manera responsable pienso que los contadores están ingresando, están ya dando curso a las disposiciones, a la normativa que el Instituto, el Consejo, más bien dicho, el Consejo Internacional de Normativas Contables ha editado bajo el nombre de NIFS, Normas Internacionales de Información Financiera, que comprenden las normas internacionales de contabilidad. Aproximadamente ahora son 27 las que están vigentes y 13 normas internacionales de información financiera. A este grupo les conocemos como NIFS, Normas Internacionales de Información Financiera. No todas, obviamente, van a tener que utilizar todas las empresas, sino habrá que ir seleccionando, habrá que ir buscando aquellas que son aplicables a una realidad específica de la empresa, realidad que tiene que ver con el control, que tiene que ver con la información, que son las 2 funciones fundamentales que tiene la contabilidad en su aplicación. En realidad quisiera que esta conferencia se centre básicamente en 2 aspectos, y para eso hemos preparado unos 2 cuadros, uno que vamos a desarrollar inmediatamente, que dura aproximadamente un cuarto de hora. Tiene que ver con una comparación genérica entre lo que es la contabilidad tradicional, la que hemos venido realizando aquí, empresas grandes, medianas y pequeñas, no necesariamente todas, porque algunas empresas multinacionales ya venían aplicando desde hace varios años la normativa internacional, pero la mayoría de empresas en realidad nuestras han venido trabajando, ¿no es cierto?, hasta el año 2010 en esta forma muy nuestra, muy ecuatoriana, a través de la normativa ecuatoriana de contabilidad, las NEC. Vamos a ir presentando precisamente de poquito algunos aspectos que diferencian lo que es la contabilidad futura y presente de lo que era la contabilidad anterior, la tradicional. Para ello vamos entonces a enfocar un cuadrito que ustedes les van a guiar mejor sobre lo que queremos decir y lo que queremos expresar. Para ustedes, por favor, esta locución que tiene como propósito ayudarles a entender, ayudarnos todos a entender, porque todos estamos aprendiendo, porque todos nos hemos visto forzados a actualizarnos, y es una linda oportunidad para revalorizar nuestra profesión, poner en el nivel importante
que tiene la contabilidad en el desarrollo de las empresas, no solamente en el país, sino en el mundo. Y precisamente será este el momento en que los que estábamos esperando, la mayoría, para realmente hacer conocer la superlativa, la gran importancia que tiene la contabilidad en el desarrollo. Fundamentales que hacen la diferencia, que caracterizan a la contabilidad anterior y la contabilidad que desde el año 2010 en las empresas del Ecuador. Esta implementación ha sido gradual, no todas las empresas han entrado en 2010, otras entraron en 2011 y finalmente las empresas pequeñas, las pymes, están empezando a aplicarla desde el año 2012, casi exclusiva del contador. El contador es el que definía, en fin de cuentas, la vida útil de un activo fijo, por ejemplo, el que definía el método que debería aplicar para ir valorando los inventarios. Es el que definitivamente tomaba la decisión sobre aplicar o no una política contable, y como no lo dejaba por escrito, venía un nuevo contador y trastocaba todo esto. Él venía con nuevas ideas, con nuevas decisiones, y obviamente la contabilidad, de hecho, con métodos diferentes, con técnicas diferentes, hacía no comparable la información. O sea, lastimosamente el contador tenía bajo su responsabilidad, a sus hombros, el tomar decisiones de carácter técnico, fundamentado obviamente en la normativa, en las leyes, pero como no tenía un manual, como no tenía algo escrito que el tiempo pudiera perdurar para que el que venga y la reemplace pudiera seguir por el mismo camino, pues prácticamente la contabilidad de un periodo a otro no seguía el mismo lineamiento, no tenía la misma normativa, los mismos métodos, y eso le hacía vulnerable, obviamente no era comparable. Ahora la contabilidad en realidad es responsabilidad ya de la administración, de toda la administración, y obviamente del contador también. Eso significa que el gerente debería estar empapado de todo lo que debe hacer el contador. Es más, debería emitir las políticas contables, ser conocedor pleno de lo que está primando al momento en que emite las políticas, y el contador debería ser el que aplique estas políticas, pero no solamente es la gerencia la que tiene que estar atrás de la contabilidad, sino que todos deberían colaborar para que lo que se escribe en la contabilidad, lo que se registra en la contabilidad, sea producto precisamente del aporte, de la información, de las vivencias que cada uno de las personas que están en la empresa pues vienen haciendo. Por ejemplo, para valorar los inventarios, quienes deberían ayudarlo a hacer precisamente son los encargados de compras, los que manejan las bodegas, los que deben definir, por ejemplo, la vida útil de los activos fijos, tangibles, y de los intangibles. Igual serían las personas que están manejando, los conocedores de la naturaleza de los bienes, de tal manera que el trabajo contable en realidad es responsabilidad de todos. Por eso es que ahora se supone que todos tienen, ¿no es cierto?, en la información contable un aporte que dar, un aporte que hacer, y eso en definitiva va a ayudar, por un lado, a que todos estemos como funcionarios, como directivos, como dueños de las empresas, empapados de lo que hace el contador, y por otro lado, aportando para que esa información sea clara, sea transparente, como es uno de otras características que vamos a ir precisamente desarrollando en el transcurso de la exposición. Veamos otros de los aspectos fundamentales que tiene la contabilidad en los actuales momentos. Mientras la contabilidad bajo NEC era imprecisa, tan evidente esa imprecisión, por ejemplo, cuando se tenían activos fijos que contablemente estaban con un valor neto en libros de cero, el bien estaba en buen estado y listo para operar unos 3, 4, 5 años más. Eso nos hacía prever que la contabilidad que se hacía en el Ecuador, en las empresas neutras, era imprecisa, totalmente imprecisa, y eso es como un ejemplo.
no más, porque en cuentas por cobrar sucedía más o menos algo parecido. Mientras nosotros teníamos una cartera por cobrar de 100, por ejemplo, y teníamos una depreciación acumulada, por decir algo, de 10, dejándonos darnos a entender de que había posibilidad de cobrar 90, y la práctica se cobraba 60, 40 o quizás menos. Eso quiere decir que no estaba valorada bien la cartera, es decir, expresado contablemente lo que en realidad se podía cobrar. Imprecisa, y esa imprecisión en realidad marcaba una realidad diferente a lo que estaba sucediendo en la realidad. Entonces eso se va a corregir, se ha corregido, de hecho se está corrigiendo ya al momento que aplicamos la ley, porque ahora es mucho más razonable, hoy es, digamos, casi precisa, si es que se sigue los lineamientos, la normativa, las reglas, las políticas que reiterativamente, ¿no es cierto?, las NIF están ordenando a que se definan antes de comenzar precisamente la labor de registro contable. Veamos otro de los efectos que tenía la contabilidad tradicional. La contabilidad bajo que se había venido trabajando con un énfasis en aspectos tributarios. Prácticamente la contabilidad tradicional era una contabilidad tributaria. Eso precisamente corrobora el aspecto citado anteriormente. Tal vez en lo tributario teníamos una información muy cercana a lo que debíamos declarar como impuesto causado, impuesto a la renta causado, pero en realidad estaba mucho de lo que realmente estaba ocurriendo en la realidad, con los recursos y con las obligaciones empresariales. Ahora, las NIF ciertamente pone como énfasis fundamental la realidad económica de los eventos, de los hechos, de las transacciones. Tal es así que, sin descuidarse el aspecto tributario, nosotros tendremos que aplicar necesariamente el principio de la esencia económica sobre la forma legal. ¿Qué quiere decir esto como ejemplo? Que si se tiene por decir un edificio, ¿cierto? Un edificio tributariamente se debe depreciar en 20 años, es decir, a razón del 5% anual. Pero un edificio bien construido, con materiales resistentes, si es que no media obviamente ningún desastre natural, debería durar por lo menos unos 60, 70 años, lo que significa que la diferencia entre la depreciación tributaria y la depreciación financiera contable dista del medio de la mitad. Por lo tanto, ahora se tiene que necesariamente depreciar en ese tiempo de vida útil, económica que tendrá bien, es decir, en 70, 60 o 100 años. De tal manera que ese es el énfasis que nosotros debemos darle. Ciertamente que quedará como referencia para efectos tributarios que nosotros podemos, si quisiéramos acercarnos un poco a la realidad tributaria, lo que nosotros debemos es siempre tener en cuenta, tener en vigencia, ¿no es cierto?, cantidad de años o el porcentaje que nos dicta, que nos dice la ley de régimen tributario interno para depreciar un edificio, para cuando nosotros quisiéramos depreciar en un tiempo menor. Es decir, si es que decide por la política empresarial que un edificio se debe depreciar, por decir, una casa se debe depreciar en 15 años y no en 20, entonces el tiempo menor al 20 que máximo le permite, ¿no es cierto?, tomar como depreciación tributaria la ley, pues esa diferencia se debe marcar como un gasto no deducible, ¿no es cierto? Entonces, si es que fuera el mayor tiempo que se deprecia, no va a haber ningún conflicto con la ley, y por el contrario, si es que nosotros acertadamente depreciamos en el tiempo en el cual nosotros creemos va a durar el pie, va a estar útil para la habitación o para cualquier uso que se le dé a ese edificio, pues nosotros estaremos haciendo una depreciación precisa que va de la mano de la depreciación física, de la depreciación contable. Y eso es lo que persigue en realidad la contabilidad bajo NIF, es decir, que sea mucho más transparente, que diga la contabilidad lo que está sucediendo en efecto, cómo es la situación, en qué estado mismo está la situación económica, sin esconder nada,
sino transparentando resultados, diciendo la realidad como es, y no como quisiera el gerente, no como quisiera el contable, no como quisiera el propietario de las empresas que sea, sino como en realidad es. Solamente así, conociendo la verdad, si nos está yendo mal, podremos corregir. Solamente diciendo la verdad a través de la contabilidad, si nos está yendo mal, vamos realmente a conocer, vamos a decir qué es lo que debemos hacer para ir mejorando. De lo contrario, nos vamos a estar engañando, porque eso ha sido la contabilidad tradicional, un formalismo con datos que engañan a medio mundo, engañan a los propietarios, engañan a los gerentes, se engaña al propio contador, porque utilizan, y no de mala fe se engaña obviamente, porque se utilizan utilizando métodos técnicos que no guardan una concordancia con lo que en realidad está sucediendo en la empresa. Entonces, en realidad, hoy creo que tenemos, como decía hace un rato, la oportunidad de hacerle la contabilidad como un termómetro efectivo, un termómetro que mida con bastante exactitud, con bastante razonabilidad la situación económica, por un lado, es decir, cuánto en efecto ha ganado la empresa en ese periodo, que puede ser un año, puede ser 6 meses, etcétera. ¿Cómo están sus activos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto valen esos recursos invertidos que nosotros les llamamos activos? ¿Cómo están esas deudas? Ese pasivo, y por diferencia obviamente pues obtenemos el patrimonio, que no necesariamente será exclusivamente lo que aportaron los accionistas, sino que se irá modificando conforme se modifican los activos y las deudas. Veamos otras de las características que de alguna manera marcan una gran diferencia entre la contabilidad tradicional y las normas internacionales de información financiera. Antes se les llamaba principios de contabilidad a aquello que ahora estamos llamando marco conceptual. Son varios principios en realidad, varios conceptos que van definiendo, ¿no es cierto?, uno a uno, lo que en realidad es sobre las bases sobre las cuales se debe llevar la contabilidad. Por ejemplo, el principio de la partida doble en realidad es el único que se mantiene incólume, el único que se mantiene sin cambios, el único que en realidad recoge y vincula el pasado con el presente. Son los mismos conceptos, son las mismas definiciones. En la entidad contable o ente contable, como se le llama ahora, pues se pone énfasis porque muchas de las empresas, lastimosamente en especial las empresas familiares, hasta ahora